Aleluya. Una vez más, ¿puede levantar sus manos al cielo? Aleluya. Ven a este lugar, Señor, domina sobre todo. Jay, ¿me ayuda? Ven a este lugar, Señor, domina sobre todo. Establece tu reino de justicia y verdad. Oh, establece tu reino de justicia y verdad. Oh, 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 oh. Tú estás sentado, tú estás sentado. Gloria y majestad. Alabe. Levanta esas manos, entronemos a Jesús. Una vez más, tú estás sentado, tú estás sentado. Gloria y majestad. Oh, A la derecha del Padre Celestial. ¿Cuántos saben que Él tiene dominio? Dígalo, dígalo. Tienes dominio sobre toda potestad. cielo y tierra reconocen. El cielo y tierra reconocen tu poder. Y por eso yo te rindo lealtad. Estamos levantando. Estamos levantando trono de alabanza. ¿Para qué? Para que te Domina sobre todo. En este lugar, Señor, domina sobre todo. Establece tu reino de justicia y verdad. Aleluya. Establece tu reino Gracias, Jesús. de justicia y verdad. Oh, oh, Padre, gracias porque nos has congregado en este lugar. Padre, porque estamos creyendo, estamos declarando y en nuestra fe que este es nuestro aposento alto. Porque sabemos que vamos a recibir un soplo del Espíritu nuevo para cada uno de nosotros. Señor, y al salir de este lugar, regresaremos a los lugares de nuestra asignación y a los lugares donde tú nos has puesto, con una nueva medida del Espíritu Santo, con una nueva medida de unción, de poder y gloria. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que de la misma forma que usaste a tu siervo, el pastor Samuel, Padre, tú me puedas usar para que el propósito tuyo crezca, continúe, y para que el propósito tuyo siga, Señor, el cauce de bendición que has predestinado. Declaramos tu palabra y declaramos corazones abiertos. Y una vez más le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Puede tomar su lugar. Me impresiona grandemente lo que Dios está haciendo con ustedes. Si usted hizo un esfuerzo, si usted hizo
un voto al Señor de poder moverse hasta esta ciudad en un tiempo, como lo decía papá, en el que la pandemia no pudo obstruir, obstaculizar o impedir que lo que Dios tiene para México se detenga. Sinceramente me impresiona lo que Dios está haciendo con ustedes. Y esto es solamente la continuidad y el principio de muchas cosas, porque hay una gloria grande, hay un mover de Dios grande que Dios ha preparado para este país. Estoy completamente convencido de que México es tierra de avivamiento. Cuando empezó el año 2020, de alguna forma había una expectativa sobre el inicio de una nueva década. Y por razones que el Espíritu Santo solamente conoce y las cosas que solamente están en el corazón de Dios, todas esas cosas que se habían presagiado y que se habían dicho que aparentemente iban a comenzar en el 2020, casi que ninguna de esas cosas que tanto se profetizaron y que tanto se anunciaron, ninguna de esas cosas se cumplieron. Una vez más, entiendo que la agenda de los hombres no está sincronizada con la agenda de Dios. Y creo que cuando empezó el año 2020, por lo menos en el caso particular, nunca imaginé que Dios nos iba a llevar y de la forma en la que Dios nos iba a llevar como nos llevó. Estando en un tiempo de oración y estando en un tiempo de retiro con mi papá, sucedieron algunas cosas que de alguna otra manera cambiaron de una forma dramática mi vida y sé que por lo que vivimos, la vida de nuestro padre y posteriormente la vida de este ministerio y el propósito que Dios tiene para este ministerio. Hay cosas que Dios ha estado tratando en mi corazón, evidentemente desde la palabra que Dios pone en mi profeta, en mi padre espiritual, pero también algunas cosas que Dios ha tratado de una manera muy personal. Y orándole al Señor por esta convención, por esta convocación aquí en México, creo que el Señor quiere que las comparta. Y quiero compartir en esta mañana un mensaje que Dios puso en mí, que se llama vasijas de avivamiento. Porque creo que Dios está preparando a México para algo muy grande que Él va a hacer. Y si Dios lo ha hecho en Estados Unidos y si Dios lo ha hecho en Venezuela y en Colombia, estoy seguro que Dios lo va a hacer en México también. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo grande en México? Una de las cosas que Dios más ha venido tratando dentro de lo que el Espíritu Santo me ha hablado es en alguna manera, y quiero que por favor tenga oídos para oír, y le pido al Espíritu Santo que me dé testimonio al corazón de usted. Es que hay cosas, hay pequeños conceptos espirituales que nosotros hemos tomado y que se han convertido en alguna manera en obstáculos para una operación de parte de Dios en las vidas y en los corazones de la iglesia. Quiero que escuche lo que le voy a decir y no me malinterprete en el nombre del Señor. Yo creo en una gloria que viene sobre nosotros. Yo creo en una lluvia que viene sobre la iglesia y hay conceptos, y lo dice la palabra de Dios, y no quiero entrar en ese detalle. Hay una lluvia temprana, una lluvia tardía, una gloria postrera y una gloria primera, y eso yo lo creo. Pero si hay algo que el Espíritu Santo me ha hablado es
de una gloria que está en nosotros, que está escondida en nosotros y que no se ha manifestado. Yo creo que el Espíritu Santo, en el tiempo en el que estamos viviendo, quiere dirigirnos o redirigirnos a otras cosas que están en la palabra de Dios, pero que no se han revelado aún en su plenitud para nosotros. Estoy convencido de que si tengo al Cristo de gloria y que vive dentro de mí, pues la gloria de Dios no es algo que solamente tiene que venir sobre mí, sino es algo que se tiene que manifestar desde adentro. Y todos los que estamos aquí, usted no necesita que alguien le imponga las manos para usted ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios usted la tiene dentro de usted. Y en algunas cosas que el Espíritu Santo me ha ministrado, estoy entendiendo o he entendido, Padre Santo, y cómo nos ha costado, más allá del amor que le tenemos a nuestro Padre Nahum Rosario, cómo nos ha costado, y cómo a veces siento yo que aún los pastores tienen el velo sobre ellos, y ven la unción y ven el llamado y ven la operación de la gracia de Dios que fluye a través de él, pero no entienden y no ven lo que el hombre de Dios, en lo que el hombre de Dios se ha convertido a través de todos estos años. Y nosotros deberíamos de ver al hombre de Dios, al apóstol, a nuestro Padre, deberíamos de verlo como un modelo de vida, una vida separada, una vida que vive para Dios, porque ese hombre que usted ve ahí es una vasija rendida a Dios. Y cuando nosotros entendamos, cuando la generación de jóvenes que Dios está levantando, cuando vayamos más allá del pensamiento de que de que hacemos convenciones solamente para sentir algo bonito un tiempo y para que el día que regresemos a nuestra ciudad volvamos a lo mismo, cuando cambiemos esa mentalidad y empecemos a vivir, en lugar de estar viviendo de afuera hacia adentro, y empecemos a vivir de adentro hacia afuera, vamos a ver, y esta gloria que Dios tiene para nosotros no se va a detener. Quiero que vayamos por favor a 2 Reyes 2:19. Estoy completamente seguro que Dios quiere hacer algo en este tiempo que nunca ha hecho. Dios tiene un plan, un diseño eterno. En 2 Reyes 2:19 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad buena. Los hombres le dijeron a Eliseo, al profeta: el lugar donde está puesta la ciudad es buena, como mi señor lo ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Cuánto se puede estar hablando de México? ¿Cuánto se puede estar hablando de lo que está pasando en México? Se habla de todo tipo de flagelo social, se habla de corrupción, se habla de narcotráfico, se habla de infiltración en los altos grados de la política y de la sociedad, con la delincuencia organizada y con el crimen organizado. Pero aún lo que el diablo dice, eso no es México. México es una tierra de gracia. No, hermano, si a mí me dicen eso de su país, yo levanto la mano y creo. Yo dije que México es una tierra de gracia. Así que proféticamente el profeta sabe que lo que la ciudad es no es lo que es, o lo que está pasando en ella, o lo que está fluyendo de ella. Pueden estar fluyendo aparentemente cosas que no son de Dios, pero Dios ha dicho que la ciudad es buena. Dios ha dicho que Guadalajara es bueno. Dios ha dicho que Ciudad de México es bueno. Dios ha dicho que Villahermosa es bueno. Dios ha dicho que Mérida es buena. Dios ha dicho que México es bueno. ¿Y por qué viene el hombre de Dios? Y hermano, escúchame. Usted y yo, porque lo tenemos cerca, porque cantamos los cantos que él escribe. Pero tenemos a uno de los hombres de Dios más importantes de este tiempo como padre espiritual.
Llegaron y le dijeron al profeta: la ciudad es buena, como el Señor lo ve, mas lo que fluye de ella es lo malo y hace que la tierra sea estéril. Ahora tenemos un claro diagnóstico de lo que pasa en Costa Rica, de lo que pasa en Centroamérica, de lo que pasa en Latinoamérica. Me llama la atención lo que hace el profeta. Entonces el profeta dice: tráiganme una vasija nueva. Y sigo creyendo y sigo pensando, aquí no está diciendo que va a venir una gloria, aquí no está diciendo que va a venir un poder de Dios. El profeta dice: tráigame una vasija. O sea, cuando Dios agarra a un hombre y lo toma y lo deshace y lo rompe y lo vuelve a hacer y derrama en ese hombre y en esa mujer lo que es de Dios, entonces ahí sí Dios puede cambiar lo que va a hacer en una ciudad. Tráigame una vasija nueva, pongan sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó la sal de adentro. Y así dijo Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Mira el método de Dios para sanar las naciones. El método de Dios para sanar las naciones es tomar vasijas, llenarlas con lo que es de Él. Y cuando algo se llene con lo que es de Él, entonces vamos a ir a ser derramados sobre nuestra ciudad. Y entonces va a venir el avivamiento que queremos ver. Alguien diga amén. Yo tengo una confianza y tengo una fe. Tenemos que regresar a esa predicación que preparaba el corazón y no la cabeza. Todo el mundo sale diciendo de un lugar: qué tremenda revelación lo que predicó aquel pastor, y a los 3 días ya nadie recuerda nada porque nadie cambió. Si hemos venido aquí es para que Dios nos vacíe de nosotros mismos y podamos ser vasijas dispuestas para lo que Dios quiere hacer en nuestras ciudades. Si usted piensa, escúcheme, si usted piensa que va a venir una gloria, hermano, con el respeto que usted se merece, con el amor que usted se merece, vaya y escuche uno de los mensajes que se predicó en Asbury. ¿Por qué fue que esos muchachos empezaron a buscar a Dios y a no querer irse? Porque se predicó arrepentimiento. Y cuando se predica arrepentimiento, ¿qué es lo que hace el arrepentimiento? Estamos hablando de un arrepentimiento no condenativo y no legalista. Porque si hay algo que todos los que estamos aquí necesitamos, usted tal vez vino y usted dice: yo quiero un viento nuevo del Espíritu Santo, pero usted tiene que tratar con su corazón. Yo he estado escuchando la predicación que viene de Panamá los domingos y ha sido confrontativo para mí. ¿Cuál es mi revelación? ¿Cuál es mi nivel de intimidad que tengo con Jesús? Y escúcheme lo que le estoy diciendo. Parece que hemos sido cíclicos. Hemos estado orándole a Dios y pidiéndole algo que no ha venido, porque no va a venir algo afuera. Algo necesita ser cambiado desde adentro. Y si vamos a ver a Dios, necesitamos tener un encuentro con nosotros mismos en nuestro corazón. Ayer le decía al pastor Ricardo: es impresionante lo que cambió este ministerio en los últimos años. Se siente un espíritu, se siente algo limpio, se sienten los pastores diferentes. Y estoy convencido de que son pastores que se han conectado con nuestro papá de una manera que no había una generación que se conectara así. Veo a Raúl, veo a Omar, veo a Obed, veo a Mario, veo a Alfredo. Yo no sé de usted, pero yo quiero ser una vasija dispuesta a Dios. El problema no era la ciudad. Y esto es algo que está adorando. A veces vemos imposible que Dios haga algo con nuestra ciudad. Vemos imposible que Dios haga algo con un país tan grande. ¿Y podrá Dios hacerlo en Panamá? ¿Y podrá Dios hacerlo en Costa Rica, en México, en Venezuela, donde sea? Y alguna gente se pregunta:
Yo ya tengo algunos años de estar haciendo iglesia, de estar predicando la palabra y nada sucede. Bueno, el problema no es la ciudad, el problema es lo que fluye en la ciudad. Y si no cambia la forma en la que Dios utiliza o el método que Dios usa para cambiar las ciudades, entonces las ciudades no van a cambiar. Edward Bones dijo: los hombres buscan mejores métodos, los métodos de Dios son los hombres. Y he sido confrontado. Si no somos vasijas rendidas a Dios, si no vemos nuestras vidas como contenedores. Usted y yo somos creados a la imagen de Dios, dice Romanos, para ser predestinados a ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Estamos en ese lugar? No estamos en ese lugar. La iglesia ha permitido los prejuicios. ¿Por qué la iglesia ha permitido las etiquetas, los prejuicios y las etiquetas que el mundo nos quiere poner o le quiere poner a la sociedad? Porque no tenemos respuestas. La mayoría de personas hablan de un Cristo que no conocen. Cantan de una cruz cuyo poder no ha sido patente en ellos. Catherine Kuhlman dijo: Dios no nos pide que seamos vasijas de oro. Dios no nos pide que seamos vasijas de plata. Dios nos pide que seamos vasos de barro. ¿Qué pide Dios del cielo? ¿Qué está pidiendo Dios? ¿Cuál es el grito del cielo? Lamentablemente lo que queremos hoy es notoriedad. Queremos influencia para que el mundo nos aplauda, no para que sigan a Jesús. Y eso nos tiene que confrontar a nosotros con nosotros mismos. Yo le pido al Espíritu Santo que usted salga de aquí incomodado, que usted salga molesto con usted mismo, que usted salga retado con usted mismo. Ayer hablaba con el pastor Ricardo y papi había enviado una oración unos meses. Nos había enviado a los pastores una oración militante. Escuchen. Y yo había hecho la oración y empecé a hacer la oración militante. ¿Sabe lo que empezó a hacer esa oración? Yo empecé a ser libre. Y yo mismo, ante el Espíritu Santo, yo mismo empecé a sentir que habían áreas en mi vida, cosas donde habían demonios. Perdóneme que le abra mi corazón. Yo sé que usted tiene su corazón completamente limpio y puro. Y el pastor Ricardo y yo decíamos, yo hacía la oración y yo sentía en mi cuerpo manifestaciones de que yo estaba siendo libre. Y sé por el Espíritu Santo que Dios lo trajo a usted a esta convención para hacerlo libre. Usted se pregunta, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Si tengo un hijo descarriado, ¿y cómo Dios lo va a hacer si tengo a una hija descarriada? Bueno, el apóstol Naúm Rosario oró por más de 20 años por su hijo. Oró y oró y oró hasta que la vasija estuvo totalmente llena de la oración de su padre. Entonces la vasija derramó salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando tú llenas lo que Dios quiere que se llene, entonces eso se derrama. Y cuando se derrama hay un verdadero cambio y una verdadera manifestación del poder de Dios. Alguien diga aleluya. Una pregunta. ¿Usted se ha dado cuenta que usted es un contenedor? Pero ten cuidado de no ser un contenedor del diablo. Ten cuidado de no ser un contenedor del mundo.
Jesús, Jesús dijo, gracias, no se echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero se echa el vino nuevo en odres nuevos, y uno se conserva al otro. Escúchame. ¿Por qué el odre nuevo, el odre viejo no soporta el vino nuevo? Y eso es lo que sucede cuando hay hombres de Dios que están en altura. Escuche, eso es lo que sucede cuando hay hombres de Dios que están en altura y reciben lo de Dios y reciben lo fresco, y tienen que bajar del lugar de altura donde están y derramar la revelación, el conocimiento y la vida que tienen. Y el problema es que cuando llegan a la gente es un poco de odre viejo. ¿Qué sucede? Que cuando un hombre de Dios tiene algo de Dios fuerte y viene la gente que no está preparada, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Existe una confrontación entre lo fresco de Dios y lo viejo del hombre. Por eso hay mucha gente que cuando el hombre de Dios se para y predica la palabra y habla proféticamente, la gente no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque mientras él es un vino fresco de Dios, usted es un odre viejo. Eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús venía predicando del reino, del arrepentimiento. Llamó a Dios, aquel que era el innombrable, Yahweh, el que no se podía decir con todo su nombre, porque ofendía a la religión, ofendía a los fariseos. Y cuando él dijo, mi Padre que está en los cielos, ellos no entendieron. Y existe una confrontación. Y yo les pido al Espíritu Santo, porque yo a veces veo esa confrontación en Maranata. Hay pastores que tienen que cambiar el odre. Y les quiero decir algo a los ministros de alabanza, a los servidores. Si usted vino aquí, usted es un líder y vino con su pastor, tenga cuidado de usted no andar en sintonía con el espíritu de su pastor. Y ante el Espíritu Santo se lo digo, una de las cosas que más miedo me da es no estar en sintonía con mi papá. Me da temor. Y solamente yo sé por qué me da temor. Yo hay muchas cosas que no puedo hablar, que he visto y que he entendido de Dios. Cuando Dios pone algo nuevo, lo de Dios siempre trae una energía. Lo de Dios siempre trae una energía. Cuando el vino viene, el vino tiene el poder de fermentar, porque el vino porque el vino nuevo rompe el viejo, el odre viejo, porque el vino trae una energía. La fermentación del vino rompe el vino que está podrido. Yo sé que lo que voy a decir tal vez a usted le va a impresionar, pero usted en esta convención usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión para Dios. Nosotros no venimos aquí solamente a ser emocionados, venimos aquí a ser confrontados para que Dios nos cambie. ¿Usted va a perder otro año? ¿Usted va a perder otro tiempo de Dios en usted? No, 1000 veces no. Y quiero decir esto, porque lo siento decirlo de parte de Dios. Voy a Mateo 16.
Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. ¿Quién fue el que le respondió a Simón Pedro? Jesús. Jesús le dijo: tú bienaventurado eres, hijo de Simón, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie se le dijesen que él era Jesús el Cristo. Pónganme atención. ¿Cómo se sentiría Pedro en el momento que nada más y nada menos Jesús le dice: lo que tú acabas de recibir es una revelación directa del cielo? ¿Cómo se sintió Pedro? No solamente Jesús le dice: Pedro, acabas de recibir una revelación de quién soy yo, sino que sobre la revelación que estás recibiendo yo voy a edificar en mi iglesia. Imagínense cómo se sintió Pedro. Pero me llama mucho la atención lo que sucede a continuación. Dice el verso 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, escuchen, el Pedro que había recibido la revelación que cambiaría el curso de la historia y que empezaría a formarse desde ese momento lo que hoy es la iglesia, ese Pedro agarró a Jesús, se lo llevó aparte y empezó a tener una conversación con Jesús. Y por lo que yo veo, era una conversación bien carnal. Espero que no se ofenda, pero todavía sigue habiendo gente que ministra en un púlpito y son carnales. Porque qué bonito, la responsabilidad es para los pastores. Solo los pastores tienen que ser espirituales, y el que dirige la intercesión no. Una pregunta: ¿el que hace el drama en el evangelio cambia? ¿No tiene que ser espiritual? Hermano, el problema que tenemos hoy es que hemos estado haciendo un gran énfasis en lo de afuera y no tenemos corazones preparados. ¿Usted me oyó? No tenemos vasijas preparadas, no tenemos vasijas listas. Pedro creyó lo que creen muchos predicadores, que porque predican bonito, porque hablan bien, entonces ya tienen la vida de Dios en ellos fluyendo. Agarró a Jesús aparte y le dice: Jesús, ten compasión de ti. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Mira Jesús, ¿cómo es posible que si tú viniste al mundo para hacer un bien y estás sanando gente, estás libertando gente, estás libertando a los endemoniados y estás perdonando, ¿para qué tienes que ir a morir? Y esa es la palabra que nos despeluca a todos cuando se nos habla de muerte. Hermanos, ¿quiénes quieren ver a Dios acá? Apenas dije muerte, esto pasó a ser un velorio. Dije: ¿quiénes quieren ver a Dios acá? Como decía el pastor Samuel, ¿queremos ver el poder de un Cristo resucitado? Primeramente tenemos que morir a nosotros mismos.
Lo tomó aparte. ¿Para qué Nahum Rosario tiene que ir a Panamá? ¿Para qué tiene que dejar a sus 4 hijos hermosos y a sus 14 nietos? ¿Para qué tiene que dejar la vida de América? ¿Para qué tiene que venir a Centroamérica? ¿Y sabe cuál es el asunto aquí? Que podemos fluir en los dones, podemos fluir en la gracia y no estar rendidos. Y de ninguna forma poder decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Yo le decía al Señor los otros días, Señor, que no perdamos lo que tú quieres hacer. Señor, que no se vaya esta primavera espiritual en la que podamos estar para volver a caer en otra crisis. Y quiero decirle a todos los que están, no soy un profeta del desastre, pero vienen cosas peores. Y a no ser de que nosotros entremos en una entrega, en una rendición absoluta y completa, no vamos a ver a Dios. Pero ¿para qué vas a ir? ¿Y para qué vas a hacer? ¿Y porque no te tomas penas a ti mismo? ¿Para qué vas a hacer ese ayuno? ¿Para qué vas a hacer esa vigilia? ¿Y qué le dijo Jesús? El mismo Jesús que le dijo a Pedro, oh Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra, en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No sé en qué momento de la historia Pedro tuvo esta confrontación con Jesús, pero después veremos a Pedro manifestar otra vez y en alguna manera que aunque tenían poder, no era un vaso rendido. Le escuchaba a Benny Hinn los otros días diciendo, algo que escribía en el libro de la unción, el último que escribió, y decía, era para mí controversia. Conocí a un pastor que tenía 4 novias. Escúcheme. Y dijo, y Dios lo usaba más que yo, más que a mí. ¿Están conmigo? Y tenía 4 novias. Y Dios lo usaba más que a mí. Y vine y le, oiga, así lo dice él. Y vine y le dije a Dios, ¿por qué tú usas más a aquel? Y dice que Dios le dijo, ¿quién dice que soy yo el que lo estoy usando? Y le quiero decir esto a todos los que están aquí. A usted que está al frente de una iglesia, a usted lo puede usar Satanás. No para dañar a la gente. A usted Satanás lo puede usar para que usted se engañe a usted mismo. Y usted piense que porque cosas suceden es Dios el que se está moviendo.
quiero decirle esto aquí a todos. Satanás está otorgando hoy poder engañoso. Hay mejores líderes que lo que podemos en otros lugares de lo que somos nosotros. Y no estoy criticando y no estoy hablando mal de nadie. Pueden haber iglesias con una gran maquinaria mercadológica, donde las multitudes llegan por miles. No se equivoque pensando de que el Espíritu Santo está ahí. El pastor Benny Hinn dijo: cuando mi matrimonio entró en crisis, una noche en la que yo estaba llorando, diciéndole a Dios: ¿y qué va a decir la opinión pública de mí? ¿Y qué va a pasar con mis socios? ¿Me van a seguir ayudando a aportar para las misiones y para el ministerio Benny Hinn Ministries? ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Le dijo: es que el problema es que se te olvidó de dónde yo te saqué. Y dice que tuvo un flashback. El Benny Hinn de hoy, que recién cumplió 70 años. Y dice que se recuerda cuando estaba encerrado en un cuarto de 16 y de 18 años con las cintas de Kathryn Kuhlman, llorando, diciéndole a Dios que él quería morir, que él quería renunciar, que si eso lo llevaba a él a su propia muerte, que no importa, que eso era lo que él quería. Y fue allí donde el Espíritu Santo empezó a visitarlo. Nosotros tenemos que quitarnos ese chip de que queremos grandeza afuera sin ser grandes adentro. Porque si no quitamos ese chip, nos estaremos autocondenando progresivamente a una autodestrucción. Yo estoy seguro que cuando uno crece hacia adentro, entonces Dios hace que uno crezca hacia afuera. Porque es un principio hasta de la naturaleza. Todo árbol es fuerte, es grande, da fruto, es frondoso, porque sus raíces son profundas. Y el problema es que muchos de nosotros no tenemos una muerte profunda en Dios. Interesante. Usted puede tener revelación. Eso no indica que usted está rendido a Dios. Usted puede tener un destello de algo de Dios. Eso no indica que usted contiene la verdadera vida de Dios o manifiesta la verdadera vida de Dios. Una mañana yo estaba en oración y tuve un encuentro con Dios en una forma especial. Y le dije: Señor, ¿tú me puedes explicar un poco acerca de esta gran controversia que hay entre lo que tú tomas y lo que tú usas? Y le quiero decir algo. ¿Puedo abrir mi corazón un momento? Sí. Tenemos que volver a la doctrina de la separación. Dios no puede usar gente que no esté consagrado al propósito de Él. Yo sé que eso usted lo ha escuchado muchas veces. Usted creció en campamentos juveniles donde todo era santidad, santidad, santidad. El problema es que hay gente que tienen 40 años y dejaron la santidad hace 20 años. Y en aquella mañana yo le dije: Señor, ¿tú me puedes explicar algunas cosas con respecto a esto?
Y Dios me dijo, lo anoté, y me dijo, yo hice a los ángeles y los hice a ustedes con un yo. Yo fui el que los hice. Yo hice a los ángeles con un yo, con una personalidad, con una voluntad, con una mente. Yo los hice. Yo los hice, yo, el creador, Dios, el dueño de todo el universo. Yo los hice con un yo. Y los hice con una voluntad para ver si de modo voluntario ustedes iban a venir, ellos, los ángeles y ustedes iban a venir a mí como vasos para que yo los llenara. Y no estamos hablando de una sola llenura. Y el Señor me explicó y me decía, pero no todos hicieron el que voluntariamente vinieran a mí para que yo los llenara. Hubo uno al frente que no vino para que yo lo llenara, y empezó a considerarse y empezó a pensar que él tenía que ser diferente. Y cuando nosotros creemos que tenemos una independencia y que nosotros no necesitamos que Dios nos llene o que Dios nos pida esa rendición para entonces Él venir, cuando pensamos que es más importante la estructura del mensaje y es más importante que el mensaje nos haga lucir bien, y la corbata y el traje y la buena exposición del mensaje, entonces es allí donde empezamos a exaltar el yo. Y gloria a Dios por su personalidad, porque su personalidad y su individualidad es lo que usted es, lo que hace que usted es. Hermano, pero usted tiene que llegar a un punto donde tiene que ser Jesús el que se vea de usted. Satanás fue creado como un yo. Cuenta el doctor T.L. Osborne que estaba en una ciudad en Nueva York y le dijeron que había una mujer encadenada en un cuarto y que definitivamente nadie le había podido hacer libre. El doctor Osborne dice que subió unas escaleras y entró en un cuarto tipo película de Hollywood y encontró a una mujer que estaba encadenada en sus 4 extremidades, 2 manos y 2 pies. Y cuando abrió la puerta, inmediatamente se escuchó una voz que dijo: Osborne. Hasta que por fin ahora alguien viene a tratar de ver cómo me echa fuera. Hasta que por fin. Escúcheme. Y dice el doctor T.L. Osborne que él sintió la voz del Espíritu Santo donde le dijo: pregúntale. Pregúntale acerca de Satanás. Y dice que el doctor Osborne le dice: ¿por cuánto tiempo ha servido al diablo? Y el demonio o los demonios que estaban adentro le dijo: por muchos siglos. Y entonces dice que el doctor Osborne le dice: ¿y por qué lo siguen si él es malo? Dice inmediatamente una de los demonios: porque nos engañó. Satanás nos engañó. Y ahora no podemos dejarlo, porque cada vez que no cometemos uno de sus propósitos y no hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos en atormentar vidas, Él nos lleva al infierno y nos tortura. ¿Qué le quiero decir con esto? Que mientras Dios te atrae en amor, Satanás, a los que Él subyuga y a los que Él engaña, Satanás los oprime. Mire la diferencia. Cómo Dios nos pide que voluntariamente nos rindamos a lo que Él es. Cómo Él nos llama en amor.
¿Cómo le ha permitido que usted hiciera lo que hiciera? Porque esta es una cita de amor de Dios contigo. Dios no te trae aquí para amenazarte o para condenarte o para maldecirte o para decirte si tú no haces. No, Dios te está trayendo aquí porque Él quiere que tú conozcas el amor que Él tiene para ti. Y esa para mí es la más grande motivación de amar a Dios. Cuando el diablo fue detrás del honor que Jesús debía de tener, se exaltó a sí mismo y el orgullo estableció una separación. Escuche esto. Cuando tú no vuelves tu yo a Dios, cuando tú no vuelves lo que tú eres a Dios y lo rindes, ese yo no rendido a Dios te convierte en un ángel del infierno. En una de estas visitaciones de parte del Señor, que el Señor habla, y yo sé que habla con muchos de ustedes, y cuando le buscan Dios les habla. Una de las cosas que el Señor me dijo: el infierno no es otra cosa que el reino del hombre, el reino del yo condenado para siempre. Eso es el infierno. No, el infierno es el lugar donde van los que han hecho cosas malas. No es el lugar donde han hecho cosas malas. El infierno es el lugar donde aquellos pusieron su propia vida por encima de la vida de Dios. Señor, cambia nuestra ciudad. Señor, cambia nuestras naciones. Y Dios pidiendo vasijas. ¿Dónde están las vasijas? Dije, ¿dónde están las vasijas? ¿Dónde está esa gente que viene a Dios y le dice: todo hoy me rindo a ti, todo hoy me doy a ti, tu presencia, quiero más que ninguna otra cosa en esta vida? Hablamos de los hombres de Dios, hablamos de los generales de Dios, pero ya no están. Nos toca a nosotros. A veces me voy, pongo una silla en el altar y empiezo a orar con las sillas vacías. Y le digo: Señor, llena cada silla con almas, con necesitados, con enfermos, con pobres, con gente rechazada. Y el Señor me dice, y me lo ha dicho muchas veces: ríndete más. Jeremías le dijo, Jeremías dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jeremías 18, estoy terminando: levántate y vete a la casa del alfarero, y te haré oír allí mis palabras. Vete a la casa del alfarero y te haré ahí oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Hermano, yo prefiero echarme a perder en las manos de Jesús que no en las manos del diablo. Si usted está en la rueda del alfarero, si Dios está trabajando con usted, si hay cosas que Dios a usted le ha estado diciendo que lo incomodan, que lo quieren reventar a usted en mil pedazos, escúcheme, quédese en la rueda aunque no le guste, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie le dé por la espalda y reconozca que usted es un gran líder y que usted tiene una gran unción. Deje que Dios siga tratando con usted. Déjelo. Y si Dios lo quiere romper, que mejor usted se rompa en las manos de Dios y no en las manos del diablo.
la vasija que él hizo se echó a perder en su mano. Y él volvió y la hizo otra vasija según mejor le pareció hacerla. Hay muchas cosas que están en nosotros que Dios no las quiere. Y no voy a entrar en detalles de las cosas que cada uno tiene que tratar. Cada uno tiene un yo. Y yo soy. Y yo tengo. Y yo quiero. Gabriel, Dios te escogió como una vasija para esos jóvenes en Panamá. Interesante que Dios tenía que traerte a Chicago. Hay una generación a la cual Dios quiere que ellos entren en el lugar de la promesa, donde muchos de sus padres le fallaron, y tú eres esa vasija. Y Dios está tratando contigo en muchas cosas y tú las sabes. Quiero decirles, y termino, hay poder en una vida consagrada. No, en serio. Había un hombre que se dio cuenta de lo que estaba pasando en el avivamiento en Gales. Y tomó un barco y viajó por 6 meses. Desde los Estados Unidos a Inglaterra, porque quería ver lo que estaba pasando en Gales. Y cuando entró a la reunión donde estaba aquel Evan Roberts, lo impactó tanto. Escúcheme, lo impactó tanto de ver que la gente solamente estaba de rodillas arrepintiéndose. Nadie estaba orando por nadie. Todo el mundo se estaba arrepintiendo. Y la gente no paraba de llorar. Y la gente no paraba de llorar. Y escúcheme, y la gente duraba confesando sus pecados por 5, 6, 7 horas. Y la reunión de oración había empezado a las 7 de la noche y eran las 2 de la mañana, y la gente no se iba porque solamente estaban llorando sus pecados. Y él escribe una nota, y él escribe una carta y la envía a California. Y habla y cuenta los detalles de lo que vio y de lo que está viendo en el avivamiento. Y toma la oración que Evan Roberts utilizó por 16 meses antes de que se derramara el Espíritu Santo, y fue: Señor, dobléganos. Señor, dobléganos. Señor, dobléganos. Y quiero decirle esto y termino. Nada va a pasar. Nada de lo que Dios hace pasa si no pasa a través de los corazones de la gente. Todos los que estamos aquí tenemos a un Cristo de gloria viviendo adentro. Pero ese Cristo de gloria está obstruido, está reprimido, está retenido en una vida propia. Tus ambiciones, tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tu personalidad, tu lengua que habla cualquier cosa, disparates. La lujuria de tu corazón, la ambición de tu corazón, todo eso impide que Él se derrame. El problema no es México. El problema no es el barrio. El problema no es la ciudad. ¿Sabe por qué está estéril? Porque lo que fluye de ella
Es el trabajo de lo que Satanás ha querido hacer. Pero nuestras ciudades, nuestros países no son malos. ¿Y sabe cuál es el método de Dios para cambiar eso? Sigue siendo el mismo: vasijas. Puede ponerse de pie. Aleluya. Quiero hacer una pregunta. Solamente va a ser 5 o 10 minutos. ¿Cuántos aquí pueden levantar sus manos, cerrar sus ojos? Ríndase donde usted está, ríndase. Entrégale a Dios. Hay algo que le tienes que entregar a Dios. Que el fuego de tu espíritu, que la llama de tu altar, venga hoy y purifique mi espíritu, alma y cuerpo. Que el fuego de tu espíritu. Si usted se tiene que postrar, póstrese. Hable con Dios. Está en destino una iglesia, una ciudad. Deje que Dios te hable. Deja que tu corazón fluya. Todo me doy a ti, tu presencia. Tu presencia quiero más. Señor, yo oro en esta mañana. Otra cosa en este mundo, todo hoy, me rindo a ti. Padre, yo oro en esta mañana. Toca el corazón y la vida de cada uno. Tócalos, tócalos. Me doy a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Yo quiero ser una vasija rendida. Lléname de lo que tú quieres. Lléname de lo que tú quieras. Otra cosa en este mundo. Hable con Dios. Deje que Dios venga sobre usted. Ríndase. Dios te ha hablado hace mucho tiempo. Tu presencia. Tu presencia. Más que ninguna otra cosa en este mundo. Todo Me rindo a ti, Señor. me rindo a ti. Todo hoy.